Prince Harry ante el Tribunal Superior de Londres. Batallas legales, presiones matrimoniales y la tormenta que amenaza su futuro en 2026. El príncipe Harry ha llegado al Tribunal Superior de Londres en el inicio de un nuevo capítulo judicial contra el editor del Daily Mail. El duque de Sussex forma parte de un grupo de figuras públicas que demandan a Associated Newspapers Limited por presunta vulneración de la privacidad. Pero este proceso no es un hecho aislado. Es la prolongación de una cruzada que Harry emprendió hace años contra lo que considera abusos sistemáticos de la prensa británica. Para comprender el momento actual, marcado por litigios simultáneos, tensiones familiares y especulaciones sobre el futuro de su matrimonio con Meghan Markle, es imprescindible retroceder en el tiempo y reconstruir el camino que lo llevó hasta aquí. En diciembre de 2023, Harry obtuvo una victoria histórica frente a Mirror Group Newspapers. El fallo judicial reconoció que fue víctima de obtención ilegal de información, incluido el hackeo telefónico, durante años. El juez determinó que esta práctica era generalizada y habitual en el periodo relevante y que periodistas e investigadores privados habían dirigido esfuerzos sistemáticos contra él y cientos de otras personas. 15 de los 33 artículos impugnados por el duque fueron considerados fruto de métodos ilícitos. El tribunal ordenó una indemnización inicial de 140.600 euros, cifra que posteriormente se elevó hasta superar los 440.000 euros, además del pago de la mayor parte de sus costas legales. Sin embargo, más allá del dinero, la importancia del fallo radicó en la validación pública de su discurso. Durante años, Harry sostuvo que la prensa había invadido su privacidad de manera sistemática, interceptado comunicaciones y explotado aspectos íntimos de su vida para generar titulares sensacionalistas. A diferencia de otros miembros de la familia real que optaron por acuerdos confidenciales, él eligió el enfrentamiento judicial abierto. Cuando testificó en junio de 2023, se convirtió en el primer miembro de alto rango de la realeza británica en declarar ante un tribunal en más de 130 años. Durante 3 días describió la paranoia constante de no saber si sus conversaciones privadas estaban siendo interceptadas, el deterioro de relaciones personales y el impacto psicológico de ver detalles íntimos publicados en portadas. El veredicto reforzó su convicción. El sistema debía rendir cuentas en los tribunales. Impulsado por esa victoria, Harry intensificó otros procesos. Además de la demanda contra Associated Newspapers Limited, mantiene disputas relacionadas con su seguridad en el Reino Unido tras haber renunciado a sus funciones reales en enero de 2020. Aquella decisión, tomada junto a Meghan Markle, supuso un punto de inflexión. El llamado Megxit implicó abandonar el papel de miembros activos de la familia real, mudarse a América del Norte y buscar independencia financiera. Millones siguieron su travesía hacia lo que definieron como una vida más libre, lejos del escrutinio constante de la prensa británica. No obstante, la libertad tuvo costos inesperados. La acumulación de litigios exige recursos económicos, tiempo y energía emocional. Ganar un caso no garantiza el éxito en los siguientes. Cada proceso implica riesgos reputacionales, desgaste financiero y exposición mediática constante. Y, según diversas fuentes, esta presión sostenida estaría impactando también en la esfera personal. Desde su salida del Reino Unido, la pareja ha construido una nueva vida en Estados Unidos, desarrollando proyectos audiovisuales, filantrópicos y empresariales. Sin embargo, la agenda judicial de Harry lo obliga a regresar periódicamente a Londres, mientras Meghan mantiene su centro de operaciones en América. La interrogante que circula en círculos mediáticos y entre analistas reales es directa. ¿Puede una relación soportar una dinámica donde cada miembro necesita estar en un continente distinto para cumplir sus objetivos? A ello se suma un elemento especialmente sensible: los hijos de la pareja. Aunque no existe ningún proceso formal de custodia, algunos observadores especulan que, de producirse una ruptura, la cuestión de la residencia y la nacionalidad de los menores podría convertirse en un foco de tensión legal y mediática sin precedentes. Por ahora, tales escenarios pertenecen al terreno de la especulación.
Pero la combinación de presiones externas, juicios, cobertura mediática intensa, distanciamiento geográfico, configura un contexto complejo. Para entender el trasfondo de la controversia, es necesario retroceder a 2016, cuando la relación entre Harry y Meghan se hizo pública. Como es habitual en el entorno real, se realizó un proceso de verificación de antecedentes antes de formalizar el vínculo. En ese momento, Meghan era conocida por su trabajo en televisión, especialmente por su participación en la serie Suits, además de apariciones en producciones menores. Su narrativa pública era la de una actriz trabajadora que, tras años de esfuerzo, había logrado consolidarse en Hollywood. El protocolo de seguridad en estos casos suele incluir revisiones financieras, antecedentes legales y evaluación de posibles riesgos reputacionales. No se trata de algo extraordinario, sino de una práctica estándar para cualquier persona que vaya a integrarse en el círculo íntimo de la familia real. Sin embargo, alrededor de este proceso han circulado versiones que apuntan a supuestas alertas internas. Es importante subrayar que muchas de estas afirmaciones proceden de fuentes no verificadas o de relatos difundidos en entornos mediáticos críticos con la pareja. No existen pruebas públicas concluyentes que respalden teorías de conspiración o insinuaciones de irregularidades. En el ámbito de la seguridad nacional, cualquier incongruencia financiera o red de contactos internacionales suele analizarse con lupa, especialmente cuando se trata de figuras que podrían tener acceso a información sensible. Pero extrapolar estos protocolos habituales a conclusiones dramáticas, sin documentación verificable, puede resultar engañoso. Algunas narrativas sostienen que miembros senior de la familia real, incluida Princess Anne, habrían mostrado reservas iniciales respecto a la relación. Conocida por su carácter directo y su profundo conocimiento de la estructura institucional, Ana es vista como una defensora del cumplimiento estricto del deber. No obstante, las dinámicas internas de la familia real británica raramente se confirman de manera oficial. Las percepciones sobre apoyos o reticencias suelen basarse en interpretaciones de gestos públicos, lenguaje corporal o filtraciones anónimas. Lo cierto es que, pese a cualquier duda inicial, la boda se celebró en mayo de 2018 en el Castillo de Windsor, con el respaldo formal de la institución. De cara a 2025 y 2026, Harry enfrenta múltiples procedimientos abiertos o pendientes de resolución. Cada comparecencia en Londres reaviva la cobertura mediática, alimenta debates sobre su relación con la prensa y reactiva tensiones con ciertos sectores de la opinión pública británica. El duque parece decidido a mantener su cruzada judicial hasta el final, convencido de que la transparencia y la rendición de cuentas solo pueden lograrse en los tribunales. Esta determinación lo distingue de generaciones anteriores de la realeza, que preferían resolver conflictos de forma privada. La cuestión es, si esta estrategia, basada en la confrontación legal directa, es sostenible a largo plazo. Los costos no son únicamente económicos. La exposición constante reabre heridas, prolonga el ciclo informativo y mantiene viva una narrativa de conflicto permanente. Entre 2008 y 2012, Meghan Markle se presentó públicamente como una actriz que luchaba por abrirse camino en Hollywood, sobreviviendo con dificultad al competitivo circuito de audiciones. Sin embargo, una revisión minuciosa de aquellos años, a la luz de nuevas revelaciones y del escrutinio que acompañó su entrada en la familia real británica, plantea interrogantes incómodos sobre cómo una intérprete supuestamente en apuros logró acceder a espacios reservados para multimillonarios, líderes empresariales y figuras de influencia global. La narrativa oficial hablaba de una joven profesional que encadenaba pequeños papeles mientras intentaba consolidar su carrera. Pero los registros de viajes, fotografías en eventos exclusivos y la presencia en enclaves internacionales de alto perfil cuentan otra historia. Porque hay una pregunta que no deja de resonar. ¿Quién financió ese acceso? En el universo de Hollywood, no es inusual que actores emergentes cuenten con representantes o benefactores que faciliten reuniones estratégicas. No obstante, especialistas en seguridad y analistas de entorno real subrayan que la frecuencia y el nivel de ciertos encuentros internacionales
exceden lo habitual para una actriz que aún no gozaba de estabilidad financiera. Durante esos años, la futura duquesa fue vista en destinos que iban desde la costa de California hasta enclaves del Mediterráneo, incluyendo paradas en el Principado de Mónaco y en capitales del Golfo Pérsico. En varios de estos escenarios se celebraban cumbres empresariales, reuniones filantrópicas y encuentros privados donde se negocian inversiones de alto impacto. Las actrices en dificultades no suelen moverse con soltura por espacios internacionales de poder sin respaldo financiero considerable, apunta una fuente vinculada a protocolos de investigación de antecedentes. Ese respaldo, según sugieren algunos informes, no aparecía reflejado en declaraciones fiscales públicas ni en ingresos atribuibles a contratos conocidos. Cuando la relación con el príncipe se hizo oficial, el aparato de seguridad del palacio activó los protocolos habituales: cruce de registros de viaje, análisis de estados financieros y mapeo de redes sociales y profesionales. El objetivo no era cuestionar el pasado sentimental, sino identificar posibles riesgos reputacionales o conflictos de interés. El resultado, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, fue un patrón de conexiones que se extendía por distintos continentes y que incluía nombres influyentes en sectores empresariales y filantrópicos. Nada ilegal, pero sí suficientemente complejo como para generar preocupación en una institución obsesionada con la estabilidad y la transparencia. Para el príncipe, quien durante años manifestó sentirse incomprendido por la prensa sensacionalista, la historia de una actriz luchadora encajaba en una narrativa de superación y empatía. Pero la posibilidad de que la realidad fuese más sofisticada y menos precaria que el relato público habría supuesto un contraste significativo. El entorno real británico es particularmente sensible a cualquier indicio de patronazgo opaco o dependencia financiera externa. Las preguntas no giraban en torno a la ambición profesional, sino a la trazabilidad de los apoyos y a las obligaciones implícitas que pueden derivarse de ciertos patrocinios. Mientras el pasado de Meghan generaba análisis retrospectivos, el presente del príncipe se veía marcado por un frente aún más tangible: los tribunales. En enero de 2025, durante una audiencia de gestión de costes vinculada a la demanda contra Associated Newspapers Limited, editor del Daily Mail, los jueces expresaron una preocupación inusual por la magnitud de los gastos proyectados. El caso, que también involucraba a figuras públicas como Elton John, Elizabeth Hurley, la baronesa Doreen Lawrence y Sadie Frost, giraba en torno a presuntas prácticas ilegales de obtención de información, incluyendo escuchas telefónicas y contratación de investigadores privados, a lo largo de casi 2 décadas. Lo que debía ser un litigio centrado en determinar la legalidad de ciertos métodos periodísticos se transformó en un debate sobre proporcionalidad económica. Las estimaciones iniciales hablaban de entre 18 y 19 millones de euros por cada parte, es decir, cerca de 40 millones combinados, para resolver lo que el juez Timothy Nicol calificó como un asunto realmente bastante simple. La reacción judicial fue contundente. Los costes aprobados se redujeron drásticamente a cifras cercanas a los 4,8 millones para los demandantes y poco más de 4,4 millones para la defensa. Un recorte que, en términos simbólicos, supuso un llamado de atención directo a los equipos legales, especialmente al del príncipe. La tensión escaló cuando se reveló que parte del presupuesto se destinaba a compensaciones económicas a testigos por su colaboración. Si bien esta práctica no es ilegal en determinados contextos, sí abre la puerta a cuestionamientos sobre la credibilidad y la motivación de los testimonios. El magistrado ordenó la divulgación de documentos relacionados con esos pagos, subrayando que cualquier evidencia de incentivos debía ser transparente para garantizar la integridad del proceso. En una audiencia preliminar posterior, los abogados de ANL formularon acusaciones calificadas como excepcionalmente graves contra miembros del equipo legal del príncipe, incluyendo señalamientos de posible conducta indebida en la captación y remuneración de testigos. El letrado principal del duque rechazó tajantemente tales imputaciones.
describiéndolas como intentos de desviar la atención del núcleo del caso. No obstante, el simple hecho de que la integridad del equipo defensor quedara bajo escrutinio añadió una capa de dramatismo inesperada a un proceso ya mediático. Observadores presentes en la sala describieron las advertencias judiciales como recordatorios severos de que el juicio debía centrarse en los hechos sustantivos y no convertirse en un espectáculo de enfrentamientos colaterales entre abogados. Más allá de los millones en juego, la batalla legal plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. Incluso con los costes reducidos, la contribución individual del príncipe podría superar el $500,000. Y en caso de perder, la responsabilidad podría ampliarse a cubrir parte de los gastos de la contraparte. Sin embargo, fuentes cercanas al duque insisten en que para él la cuestión trasciende lo económico. Considera que enfrentarse a lo que percibe como prácticas abusivas es una cuestión de principios, aunque implique sacrificios significativos. En paralelo, la distancia física y emocional con el Reino Unido ha generado otro tipo de pérdidas, ¿no? Sus hijos han tenido contactos esporádicos con el monarca y apenas conocen a otros miembros clave de la familia real. La desconexión cultural y geográfica se perfila como una de las consecuencias más profundas de esta etapa. Según fuentes próximas a la pareja, Harry siente con firmeza que sus hijos merecen comprender plenamente de dónde provienen. Para él, no se trata únicamente de visitas esporádicas al Reino Unido, sino de una conexión real con la cultura británica, las tradiciones históricas y el entorno que forma parte de su derecho de nacimiento. El duque de Sussex, criado en el corazón de la monarquía, entiende que la identidad no puede construirse desde la distancia. Considera que Archie y Lilibet deberían experimentar de primera mano aquello que marcó su propia infancia. La historia, los rituales y el contexto institucional que definieron generaciones de su familia. Sin embargo, Meghan lo ve de manera radicalmente distinta. Desde su perspectiva, mantener a los niños en California no es un capricho ni una postura ideológica, es un acto de protección. Personas cercanas a la exactriz sostienen que ella teme que exponer a sus hijos al entorno británico implique someterlos a la misma presión mediática, escrutinio feroz y episodios de racismo que asegura haber sufrido durante su etapa como miembro activo de la familia real. Para Meghan, la pregunta es directa y dolorosa. ¿Por qué colocar voluntariamente a sus hijos en un escenario que considera dañino? El recuerdo de titulares implacables y ataques constantes sigue muy presente en su memoria. Desde su punto de vista, California representa libertad, anonimato relativo y un ambiente más controlable. Ninguno de los dos estaría actuando desde la frivolidad. Ambos creen estar defendiendo lo mejor para sus hijos. Pero cuando dos convicciones profundas chocan, el resultado es una encrucijada sin soluciones sencillas. Según estas fuentes, las discusiones sobre este tema se habrían vuelto cada vez más frecuentes, con la sensación creciente de que el otro no comprende, ni respeta, aquello que se intenta proteger. Cuando la pareja decidió instalarse en California en 2020, la narrativa era ambiciosa. Se habló de independencia financiera, libertad creativa y la construcción de un imperio propio fuera de las limitaciones del protocolo palaciego. La mudanza no fue presentada como una retirada, sino como un salto estratégico hacia un nuevo modelo de influencia global. Con esa visión, firmaron contratos multimillonarios con gigantes del entretenimiento como Netflix y Spotify. Las cifras trascendidas hablaban de acuerdos valorados en cientos de millones de dólares, una validación aparente de que su decisión había sido correcta. Prometieron contenidos innovadores, producciones que educarían, inspirarían y entretendrían a audiencias internacionales. Se posicionaron como voces relevantes en salud mental, justicia social y liderazgo consciente. Sin embargo, 6 años después, la distancia entre aquellas promesas y los resultados tangibles es evidente. El acuerdo con Spotify debía consolidar a la pareja como referentes del formato podcast. No obstante, la alianza terminó de manera abrupta y con declaraciones que sorprendieron a la industria. Ejecutivos de la compañía habrían cuestionado en privado la ética de trabajo del matrimonio
sugiriendo que las entregas no justificaban la magnitud de la inversión realizada. Las filtraciones de conversaciones internas, en las que se emplearon términos despectivos para describir la relación contractual, provocaron un golpe reputacional difícil de ignorar. Más allá de quién tenga razón, el episodio dejó la percepción de un proyecto que no alcanzó el nivel esperado. En el caso de Netflix, los resultados han sido más ambiguos. La docuserie centrada en la propia historia de la pareja generó curiosidad inicial y cifras destacadas en su estreno. Sin embargo, parte de la crítica la calificó de autorreferencial, más enfocada en reivindicar su narrativa que en ofrecer revelaciones sustanciales. El documental Heart of Invictus, impulsado por Harry y centrado en veteranos heridos, fue bien intencionado, pero no logró convertirse en un fenómeno cultural. Pese a la nobleza del tema, no capturó la atención masiva que la plataforma suele buscar en sus producciones estrella. Más desconcertante resultó la serie sobre polo lanzada a finales de 2024. Para muchos espectadores, el enfoque en un deporte asociado a élites económicas resultó distante y poco conectado con las preocupaciones del público general. La indiferencia fue más elocuente que cualquier crítica feroz. Simplemente no generó conversación. En paralelo, Meghan intentó abrirse camino en el saturado mercado del estilo de vida con el lanzamiento de la marca American Riviera Orchard. Desde el anuncio inicial, el proyecto estuvo rodeado de dudas sobre su propuesta concreta. Analistas del sector señalaron que competir en el universo del lujo exige años de construcción de credibilidad, algo difícil de acelerar solo con notoriedad mediática. A esto se sumó su programa de cocina en Netflix, With Love, Meghan, que recibió críticas severas. Comentarios especializados cuestionaron el tono del espacio, señalando que mostrar recetas con ingredientes costosos desde una mansión californiana podía resultar desconectado de la realidad económica de muchas familias. Para Meghan, el revés tiene una dimensión personal. Antes de su matrimonio, había alcanzado estabilidad profesional con la serie Suits, donde consolidó reconocimiento tras años de esfuerzo en Hollywood. También dejó atrás el peso simbólico y la plataforma global que implicaba ser duquesa activa, con acceso a líderes mundiales y causas internacionales. La expectativa era transformar esa experiencia en una marca poderosa, respetada y duradera en Estados Unidos. El contraste entre esa visión y los resultados actuales habría generado frustración, como si las tensiones familiares y los desafíos profesionales no fueran suficientes. La pareja también enfrenta cuestionamientos sobre su estilo de liderazgo. Informes de prensa indican que aproximadamente 25 empleados habrían abandonado su equipo en los últimos años. Algunos exempleados, bajo anonimato, describen un entorno laboral marcado por exigencias elevadas y críticas constantes. Se habla de expectativas poco realistas y de una sensación de que ningún esfuerzo era suficiente. En particular, ciertas versiones retratan a Meghan como una perfeccionista minuciosa, inclinada al control detallado de cada aspecto de los proyectos. Otras fuentes apuntan a dificultades más amplias en la gestión organizacional, señalando que la transición desde la estructura palaciega, donde los equipos estaban consolidados, a la creación de un aparato propio en California habría sido más compleja de lo previsto. El matrimonio ha negado de manera categórica estas acusaciones. Insisten en que mantienen estándares altos porque buscan excelencia y sostienen que la rotación de personal ha sido exagerada por medios hostiles. Desde su perspectiva, muchas salidas fueron decisiones consensuadas o procesos naturales en cualquier emprendimiento en expansión. Diversas fuentes cercanas al entorno del matrimonio coinciden en que la rotación de personal no solo afecta la estructura operativa de sus proyectos, sino que también revela tensiones en la manera en que toman decisiones y gestionan conflictos. En cualquier organización, la estabilidad del equipo es un reflejo de liderazgo. Cuando los cambios son constantes, se abre inevitablemente el debate sobre el estilo de dirección, la comunicación interna y la capacidad de construir relaciones laborales sólidas. En el caso de Harry y Meghan, este supuesto caos organizativo tiene implicaciones que trascienden lo profesional, porque cuando la vida laboral
y la personal están tan entrelazadas, como ocurre en una pareja que comparte marca, proyectos y exposición pública. Los problemas en un área pueden filtrarse con rapidez hacia la otra. Algunos analistas sostienen que si una pareja no logra consolidar equipos, ni mantener vínculos profesionales duraderos, cabe preguntarse cómo enfrentan desafíos complejos en la esfera íntima. La gestión del desacuerdo, la tolerancia a la crítica y la capacidad de ceder son habilidades que resultan esenciales tanto en la oficina como en el matrimonio. Además, el desorden cotidiano genera estrés acumulado. Cambios de personal implican reorganización constante, nuevas dinámicas, ajustes estratégicos y desgaste emocional. En un contexto ya marcado por la presión mediática, este factor añade una capa extra de tensión que complica cualquier intento de estabilidad. Mientras el plano profesional parece moverse sobre terreno inestable, el verdadero epicentro del conflicto matrimonial estaría en otro frente: la prolongada batalla de Harry por recuperar seguridad oficial en el Reino Unido. Desde su salida de la familia real en 2020, el hijo menor de King Charles III ha litigado contra el Ministerio del Interior británico, tras la retirada de su protección policial financiada por el Estado. Durante años, el proceso ha acumulado contratiempos judiciales y reveses legales. Sin embargo, nuevas informaciones sugieren que 2026 podría marcar un punto de inflexión. Fuentes consultadas señalan que el Home Office estaría revisando nuevamente los protocolos de seguridad aplicables al duque cuando visita territorio británico. Aunque no existe confirmación oficial, la posibilidad de que el gobierno flexibilice su postura y conceda algún nivel de protección armada ha reavivado las expectativas. Para Harry, esta eventual victoria no sería menor. La cuestión de la seguridad ha sido su principal argumento para limitar los viajes familiares al Reino Unido. La idea de exponer a su esposa y a sus hijos a riesgos potenciales sin respaldo oficial ha sido, según él, una línea roja innegociable. Si esa barrera desaparece, el escenario cambia radicalmente. En lo personal, la resolución del conflicto de seguridad abriría una puerta que Harry lleva años intentando mantener entreabierta: la reconciliación con su padre. Con el estado de salud del monarca en el centro de especulaciones y titulares, el príncipe siente, según allegados, que el tiempo apremia. Contar con protección oficial permitiría visitas más prolongadas, estancias familiares y, potencialmente, encuentros que podrían allanar el camino hacia un acercamiento. El deseo de cerrar heridas antes de que sea demasiado tarde pesa con fuerza en su ánimo. Durante mucho tiempo, el argumento de la seguridad funcionó como un obstáculo real, pero también como una explicación conveniente para la distancia física. Sin ese impedimento, Harry se vería obligado a enfrentar una pregunta más incómoda: ¿qué está dispuesto a sacrificar para reconstruir los lazos familiares? Para Meghan, en cambio, la eventual resolución del conflicto de seguridad representa un escenario inquietante. Mientras existía un riesgo tangible, su negativa a regresar al Reino Unido encontraba respaldo práctico. La preocupación por la integridad física de sus hijos constituía una razón difícil de rebatir. Pero si el Estado británico garantiza protección, la conversación deja de girar en torno a la seguridad y pasa a apiatrarse en el impacto emocional. Y ahí es donde el dilema se vuelve más complejo. La etapa que la exactriz vivió en territorio británico estuvo marcada por una presión mediática intensa, tensiones internas y una sensación de aislamiento que ella misma ha descrito en entrevistas pasadas. Para Meghan, el Reino Unido no es solo un país. Es el escenario de algunos de los momentos más duros de su vida adulta. Regresar implicaría reabrir heridas, exponerse nuevamente a titulares agresivos y enfrentarse a un entorno que asocia con ansiedad y sufrimiento, incluso con escolta armada. El peso sí. Peso psicológico sí. Guiría intacto. Según diversas fuentes, la revisión de seguridad intensificó las discusiones entre la pareja durante 2025. Lo que en otros años era un desacuerdo ocasional se convirtió en una presencia constante en sus conversaciones. La tensión alcanzó su clímax en las festividades navideñas de ese año.
Allegados describen ese periodo como la crisis matrimonial más grave desde su boda en 2018. Palabras como quebrado y punto de ruptura comenzaron a circular en los círculos cercanos al matrimonio. El debate dejó de ser teórico. Ya no se trataba de un hipotético regreso, sino de la posibilidad concreta de que, en 2026, la seguridad estuviera garantizada y el viaje fuera viable. En el fondo, el conflicto no nace de la falta de amor, sino de necesidades profundamente distintas. Harry siente un llamado interno hacia su país de origen, hacia su padre y hacia asuntos que percibe como inconclusos. Meghan necesita proteger su estabilidad emocional y evitar un entorno que considera dañino. Ninguno parece actuar desde el egoísmo. Él busca reconciliación y cierre. Ella busca protección y bienestar. El problema es que ambas aspiraciones apuntan en direcciones opuestas. Algunos amigos del matrimonio describen la situación como un tira y afloja devastador. Harry necesita estar en el Reino Unido. Meghan necesita mantenerse alejada. Y puede que no exista una solución en la que ambos obtengan todo lo que desean sin que uno de los dos renuncie a algo esencial. En medio de la incertidumbre, han surgido versiones que indican que asesores del entorno real estarían elaborando planes de contingencia ante la posibilidad de que Harry decida pasar temporadas en el Reino Unido, aunque Meghan opte por permanecer en California. Este escenario implicaría una separación geográfica temporal, o incluso prolongada, que pondría a prueba la resistencia del vínculo. Vivir en continentes distintos mientras intentan preservar el matrimonio no sería una tarea sencilla, especialmente bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Las especulaciones sobre un eventual divorcio han comenzado a intensificarse, alimentadas por el lenguaje cada vez más dramático que utilizan algunas fuentes. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de una ruptura ni señales públicas inequívocas de distanciamiento irreversible. El dilema que enfrenta la pareja no admite respuestas simples. ¿Debe Harry priorizar su deseo de reconciliación familiar, aun si eso implica tensar su matrimonio? ¿O debe aceptar que algunas heridas con su familia de origen quizás nunca cicatricen del todo y concentrarse exclusivamente en su vida en Estados Unidos? Desde una perspectiva estratégica, permanecer en California garantiza estabilidad inmediata. Desde una óptica emocional, el regreso al Reino Unido podría ofrecer una oportunidad de cierre que difícilmente vuelva a presentarse. Lo que está en juego no es solo un viaje transatlántico, sino el equilibrio entre pasado y presente, entre deber filial y lealtad conyugal, entre trauma y reconciliación. A medida que 2026 avanza y la revisión de seguridad se acerca a una resolución, la pareja se encuentra ante una decisión que podría redefinir su futuro. La historia de Harry y Meghan siempre ha estado marcada por elecciones audaces y rupturas con lo establecido. Esta vez, sin embargo, la elección no parece enfrentarlos al mundo exterior, sino el uno al otro. Y en ese terreno, no hay protocolos oficiales que garanticen protección.